Bienvenido a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña la eminencia tuitera en todo asunto... Tiene que ver. En todo asunto de geopolítica, confrontamientos bélicos, conflictos esotéricos entre tribus beduinas. Don Orland Castro, el licenciado Don Orland Castro. Gracias por invitarme nuevamente aquí a... Es la segunda vez que estoy aquí. Sí. Arias Nieto. Sí. El nuevo... la otra vez estábamos en otro lugar, ¿verdad? Sí, eso era cuando yo grababa en Coco House, en Cobian Plaza, y era audio solamente. Así que estás tú... Yo creo que Sí, es la primera vez en video. Por lo menos la tuya. Y entonces habíamos también estado en el podcast de Beto, sí. Cuando él también grababa en otro estudio, sí. En el que era en la calle Serra, cuando empezó el conflicto de Israel y Gaza, después del 7 de octubre. 2023. Y después yo creo que, si no me equivoco, tú y yo hablamos más de la cuestión de Ucrania, cuando de momento había uno de los ejércitos mercenarios se rebeló. Sí, los de Prigozhin. Tú eres mi persona favorita para contemplar el fin del mundo. ¿Has estado siguiendo el revolú? Sí, pero no te asustes, no, esta no es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, que sepas tú. No veo el escenario completo ahora mismo para eso. Yo creo que sería bueno, para los que quizás no saben, Orland tiene un podcast que se llama El Grey Zone, que está enfocado en estos temas, aunque... Tengo una pausa, una sabática. Tú entras sabática regularmente, extendida. La vida es complicada. No todo el mundo tiene el beneficio de tener un Patreon o algo por el estilo. Así que entendido. Y hoy estaba incluso en un juicio. Sí. Pero yo creo que sería buena idea, ¿verdad? Que retomemos la conversación que hayamos tenido con Beto. Porque hace 1 o 2 años, ¿verdad? Ya el asunto había sido el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Eso comienza esa guerra. Y, pues, ¿verdad? Todo el mundo que sigue los medios sabe que se han creado estas divisiones entre la gente que acusa a Israel de genocidio, los que acusan a Hamas de ser una fuerza terrorista que tiene que ser wiped out. Entró Trump, así que ha pasado mucho para allá. Y de momento, hace una semana, pues ya no es Gaza, ahora es Irán. Y hoy mismo estamos grabando el martes 17 de junio, una cuenta oficial en X del régimen iraní empezó a decir que hoy por la noche va a pasar algo que la gente va a recordar por siglos. Llevan días diciendo lo mismo. Estoy esperando la cuestión. Sí. Pero, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora mismo? Pues todo tiene su génesis en el 7 de octubre. El 7 de octubre... más allá de como alguien lo quiere, como uno lo quiere interpretar, más allá de los bandos como tal, o Israel, o Hamas, más allá de eso, el 7 de octubre fue un punto de inflexión que básicamente ha reconfigurado toda la región del Medio Oriente. O sea, no solamente por la situación en Gaza, posteriormente vino la situación con Hezbollah, y el conflicto entre Israel y Hezbollah. Que ahí fue los beepers. Exactamente, los beepers. También hubo radios. La gente se acuerda de los beepers, pero también hubo con los radios. Y básicamente en esa ocasión, que eso fue el año pasado, Israel descabezó completamente la organización de Hezbollah. E incluso, cuando digo que reconfiguró, ha llegado al punto en que Hezbollah actualmente en Líbano sí sigue existiendo, sigue teniendo muchos miembros, pero incluso el gobierno del Líbano, que siempre estaba en un segundo plano, incluso el ejército del Líbano era el segundo mayor ejército dentro del Líbano, porque Hezbollah era el principal ejército. Eso ha cambiado. Entró un nuevo primer ministro y, aprovechando que estaban débiles por la situación, ha desplegado soldados en las zonas donde estaba Hezbollah para embargarle las armas y pues establecer unas zonas precisamente luego buscando evitar
que ellos vuelvan a calentar la cosa porque la mayoría del pueblo, más allá de los que sean musulmanes chiitas, que son los que siguen a Hezbollah, pues realmente la mayoría del pueblo libanés no quiere volver a entrar en ese tipo de conflictos. Y tampoco quieren que Hezbollah vuelva a tener el control que tenía de diferentes áreas del país. Ese gobierno era como un gobierno cautivo, esencialmente. Sí, Estaba realmente. sujeto entero a lo que quería esta fuerza que no es gubernamental, pero como que gobernaba. Sí, no, y literalmente gobernaba, porque ellos tienen sus propios hospitales y sus propias escuelas, pero también tienen sus propias fuerzas armadas, son un partido político, y actualmente lo que están buscando es mantenerlos como un partido político, mantener su entidad social, sus obras sociales, pero el gobierno ha aprovechado, porque también ha habido supervisión internacional, incluso el mismo Israel está entre esa coalición que está supervisando todo este proceso, para básicamente desarmarlos, o sea, y sacarlos aparte y que realmente solamente haya un ente de ley y orden que sea el Estado como tal, no Hezbollah. Como se supone. Exactamente. Vean que ahí también, desde que hablamos, el régimen de Assad en Siria Cayó. Hay un nuevo gobierno. Es provisional todavía, me imagino, ¿verdad? O ya Provisional. tienen un warlord presidiendo el gobierno. Sí. Que se ha hecho varios makeovers para poder... Sí, se ha ido occidentalizando poco a poco. Hay muchas cuentas en Twitter se la pasan traqueando cómo poco a poco va bajando su barba. Porque para los que no lo sepan, él en su momento perteneció a Al Qaeda. Ajá. Y después ISIS, ¿verdad? Lo que sucede, la gente dice que ISIS realmente no perteneció a ISIS. Lo que pasa es que Al Qaeda en Siria, pues como que en un momento dado buscó la franquicia de ISIS. Cuando tú juras lealtad, pues realmente, pero sé que sigue siendo el mismo grupo, o sea, en ese sentido. Pero luego de un tiempo parece que, depende a quién le preguntes, algunos te van a decir que eso fue orquestado por la CIA, porque la CIA también creó a ISIS, que también creó a Al Qaeda. Y hay otros que te van a decir, pues que sí, que recibió orientación e instrucción occidental sobre cómo proyectarte si tú querías el apoyo de Europa y del mundo occidental para tu cruzada contra Al-Assad, pues sí, él la recibió. Y fue bien asesorado en ese sentido. Porque la realidad, lo que básicamente se le explicó, tienes aquí a este tipo, que es un dictador, que se le conoce como un carnicero. Si tú te proyectas un poquito más light de lo que como tú estás, te proyectas light, puedes ser musulmán, pero no seas extremista. Y si tú limitas ese tipo de cosas, y pues tampoco te estamos pidiendo que digas que vas a hacer elecciones tan pronto caiga el régimen. Él las anunció para creo que dentro de un año, algo así, o 18 meses. Pero proyéctate de una manera más presentable en sociedad. Y lo hizo muy bien. Y si vas a matar a la gente, pues no lo hagas todo en el mismo día. Exactamente. Sí, que lo hizo con los antiguos miembros del régimen anterior, que lo estaban refugiando. Pero incluso abrió espacios para los kurdos, le dio la oportunidad a los kurdos como que básicamente... Primero les pidió las armas, pero como los kurdos no quisieron entregar las armas, pues básicamente los han dejado en su región. Y también se ha llevado bastante bien con otro grupo, con los drusos, que son otros... Sí, que eso es... Yo no sé exactamente dónde caen, pero es una religión aparte. Sí, y una etnia también. Y una etnia y una religión aparte. Pero ellos están solamente en Siria, ¿verdad? Siria, hay algunos cuantos en el Líbano, pero de ahí no salen. ¿Tú crees que estamos viendo que en esa área del mundo... Porque algo que a mí me ha... desde que Israel empezó a atacar a Irán, algo que a mí me ha llamado la atención, pero obviamente no sigo los temas tan de cerca como tú, algo que me ha llamado la atención es que a mí me da la apariencia de que los demás poderes en esa área que llevan décadas operando bajo cierto balance de poder y no le gustaba que nadie tratara de trastocarlo, suenan como que o calladito o tranquilo. Y llega un momento donde yo me preguntaba,
mano, ¿será que muchos de estos reinos y países dijeron, mira, mano, ya estamos hartos de los iraníes, queremos dedicarnos a hacer chavo, tenemos todo esto, ¿verdad? Ya están como en el año número 30 de estar sacándole el jugo al petróleo, están haciendo negocios con todo el mundo. Es posible que le hayan dicho a los israelitas, si vas a hacerlo, hazlo ahora. La realidad, ¿O tú crees que operaron por su cuenta? No directamente. Dudo mucho que haya habido esos canales de comunicación abiertos, pero a pesar, obviamente, de los mensajes, porque el Reino de Arabia Saudita pues puso un mensaje donde condenaba los ataques, que es lo que tienes que hacer, que tú eres un país, tú no solamente eres un país musulmán, eres el guardián de los lugares sagrados, de la Meca y de Medina. Pues tú tienes cierta responsabilidad en ese aspecto. Pero más allá de ese, yo te puedo asegurar que más allá de ese mensaje oficial que salió, ellos se estaban riendo y estaban disfrutándose esto, porque al igual que el resto de las monarquías y de los gobiernos en el área, en el Golfo, porque el problema es que el principal factor desestabilizador de la región, contrario a lo que muchos pudieran pensar, no es Israel, es Irán. ¿Y por qué Irán? Porque es que Irán financia, arma, organiza, lidera a todos los grupos en diferentes países de la región que son los que desestabilizan la región, precisamente. Comenzando por Hezbollah en el Líbano. Hezbollah es una creación de Irán en los 80, a principios de los 80, en la guerra civil del Líbano. Fue creada y adiestrada y luego de eso, quien les provee el armamento, quien les provee el adiestramiento, ha sido Irán. Los hutíes en Yemen, sí, ellos creen que surgieron por su propia cuenta, pero ellos son una milicia chiita, igual que el gobierno de Irán. Y desde hace unos años están siendo armados, financiados, entrenados por Irán. Porque lo que mucha gente quizá no entiende es que Irán no solamente es una revolución islámica, el propósito de la revolución islámica es exportar la revolución islámica. Y exportar la revolución islámica quiere decir exportar el islam chiita a los países de la región que son sunitas. El aspecto, ese aspecto que es religioso, que tiene una misión atada, ¿verdad?, con la teología. Yo sí he estado escuchando otros programas donde dicen, mira, eso es el fronte, pero quien manda ya en esta etapa es el ejército y la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria. Y esto la cuestión ya chiita, ya llega a un segundo plano y en verdad a ellos lo que les importa es dinero, poder conquistar a sus enemigos y tener esa eminencia en Irán. Sí, porque Irán, al igual que el Líbano, Irán es otro país que tiene dos ejércitos paralelos. Ellos tienen las Fuerzas Armadas regulares y tienen la Guardia Revolucionaria, que es un ejército de la misma magnitud, que tiene su propia fuerza aérea, su propia armada marina, su propio ejército de tierra, su propio cuerpo de misiles de división de misiles balísticos, y que muchas veces está mejor entrenada o mejor armada que el mismo ejército. Y la Guardia Revolucionaria, como dice su nombre, fue creada por el Ayatollah una vez asumió el poder, con el propósito de que ellos no defienden al Estado. Ellos defienden la revolución. Okay. Es como una guardia pretoriana, pero a nivel exponencial. ¿Por qué? Porque el Ayatollah lo que tenía miedo es que cuando ellos dan el golpe y sale huyendo el Shah, el ejército se llamaba el Ejército Imperial del Shah. Por lo tanto, independientemente de que esos militares tenían sus lealtades, habían sido nombrados por el Shah, independientemente de que había habido una revolución. O sea, lo que estaba pendiente era que esos mismos militares no me fueran a dar un golpe de Estado. Sí, es como en la Alemania nazi que estaba... Las SS. El ejército estaba el SS, ¿verdad? Y el SS era el más... El que era solamente en términos... Fiel al Führer. Así que la Guardia Revolucionaria es como ese tipo de... Básicamente eso. Y entonces, por eso se llama Guardia Revolucionaria Islámica, porque ellos son los guardianes de la revolución. Por ende, del Ayatollah. Y la cosa es que desde el Ayatollah
Khomeini, que es el primero, el que dio la revolución, él se encargó de mantenerlos muy bien. Entonces, en Irán, la Guardia Revolucionaria no solamente es militar, o sea, muchos de los negocios de las empresas del Estado son manejadas y operadas por la Guardia Revolucionaria. Y todos esos altos mandos militares, que ahora muchos de ellos están muertos, pero todos esos altos mandos militares, pues sus bolsillos se llenaban basado en eso. O sea, y ellos manejaban parte del negocio del petróleo y del gas, que es mayormente lo que ellos exportan, pero también empresas de construcción dentro de Irán eran a través de la Guardia Revolucionaria. Todo se hizo para que ellos pudieran estar siempre financiados y siempre contentos. Así que esta gente que son, y estos son casi todos los ataques que se han hecho directamente a los líderes, a este grupo. Ok, sí, los ataques, bueno, también se eliminó a algunos militares de alto rango, se eliminó al jefe del Estado Mayor del Ejército, pero también se eliminó al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. Y se eliminaron a cuanto científico nuclear, yo creo que todas las personas que tenían un PhD en física o lo que sea, los eliminaron. En Irán no queda nadie que yo creo que tenga un PhD en física. Dios mío. Si Balbino llega a estar ahí, no, Balbino no puede ir para allá. Balbino. Primero que lo van a esclavizar, como ¿cómo que se llama? En Breaking Bad, ¿cómo que se llama el otro? Estaba el... Que yo nunca lo vi. Nada, el punto es que en Breaking Bad, en un season ya, pues al otro muchacho lo tenían cocinando meth, pero con cadenas puestas porque lo tenían esclavizado. Y a Balbino yo creo que lo esclavizarían ahí también. ¿Qué es lo que detona los ataques de Israel a Irán? Okay. Porque no es como que no tenían cosas que hacer en su región, ¿verdad? Entre el Líbano, Siria, Gaza, etcétera. O sea, tienes muchos frentes abiertos y de momento decidiste, vamos a empezar a disparar misiles. Pues mira, hay varios factores, comenzando por el hecho de que poco a poco Israel fue sometiendo, por decirlo así, a cada uno de los proxies de Irán. Primero, Hamas. Neutralizó a Hamas, neutralizó a Hezbollah, neutralizó en cierta manera a los hutíes, que ya no están lanzando nada, con la ayuda de Estados Unidos. Al tú hacer eso, pues al haberlos neutralizado, Israel se da cuenta, pues, de que, ¿qué pasa? Irán se había preparado durante los pasados años, había creado esta red de alianza, esta red de proxies, no solamente para expandir la revolución o establecer su control geopolítico sobre la región, sino también de cara, pensando que si en algún momento a mí me ataca Israel, le abro frente allá. Exactamente. Al tener varios frentes abiertos, no va a poder concentrarse en atacarme a mí. Porque también la cosa es que tenemos que tener en cuenta de que la gente piensa que Israel e Irán están uno al lado del otro y no. Hay como un par de países grandes entre medio. Exactamente. O sea, para los aviones de Israel llegar a Irán, tienen que cruzar toda Siria, parte del norte de Irak, y entonces entras en Irán. Y prefieren utilizar Siria e Irak, que son países porque son estados fallidos. Porque si pueden hacerlo por Arabia Saudita, pero Arabia Saudita decir no, gracias. Necesitas pedir permiso, y los sauditas, aunque les caería bien que tú bombardearas Irán, que quedan mal parados ante su población si tú estás dejando que los israelíes usen tu espacio aéreo. Entonces también utilizan el de Jordania, pero Jordania de por sí es un aliado tanto de Estados Unidos como de Israel, siempre lo ha sido. Así que en ese sentido no hay problema en utilizar su espacio aéreo. Pues, ¿qué pasa? Hay una gran distancia. Por lo tanto, por eso es que este tipo de conflicto no es un conflicto, una guerra convencional en el sentido de yo te voy a invadir o tenemos tropas y nos vamos a pelear infantería contra infantería, tanque contra tanque, porque la realidad es que no hay un espacio, o sea, no están uno al lado del otro. Esto es lo que se llama una guerra, lo que le llaman una guerra de salvas. Yo te envío mis misiles y mis cohetes, tú me bombardeas. Ese tipo de conflicto. Pues, ¿qué sucede? Irán siempre, previniendo un ataque de este tipo de parte de Israel, había mantenido estos grupos porque sabía que en el momento que si Israel decidía atacarlo, pues Hezbollah iba a lanzar sus cohetes desde el norte, los hutíes desde el sur,
quizás jamás desde la Franja de Gaza, le abrías varios frentes y Israel no iba a tener más remedio que bregar con sus frentes, que son sus fronteras, y olvidarse de mí, que estoy allá. ¿Qué pasa? Una vez Israel neutraliza todos esos flancos, pues básicamente dice, pues ya yo puedo, si quiero bregar con el problema de Irán, puedo bregar con el problema de Irán. Pero también, no solamente que tú tengas ya la facilidad, sino que también debe existir algún tipo de justificación. Claro. ¿Qué pasa? Hay un cambio de administración en Estados Unidos al entrar Donald Trump. Donald Trump siempre ha sido favorable a Israel desde su primera administración. Por eso yo siempre veía, cuando yo veía que analizaban algunos grupos más radicales dentro de los demócratas, decían que no, que Biden, que no, yo no voy a votar por Kamala, porque por su posición frente a Gaza. Yo decía, pero es que si tú no votas, pues, el tú no votar por ella, estás haciendo el efecto como quiera de... Pero había como que una tensión en esta versión de Trump, porque todas las expresiones de él en términos de Irán es que él quería llegar a un acuerdo. Incluso habían reportes de que, oye, quizás terminemos un acuerdo similar al mismo que él tumbó, que era el de Obama. Y de momento, ahí fue que yo estaba siguiendo esa línea. Mira, están negociando un acuerdo. Sí. Y de momento, de un día para otro, como que nacariles, misiles volando, y aquí vamos a volar las cosas en Porque una vez Trump llega al poder, pues de la misma manera en que él dijo que él quería resolver la crisis con Ucrania, que no la pudo resuelto. Yo tengo una teoría de por qué y te la digo más ahorita. Tampoco él quiso manejar también la crisis de Irán. Y en marzo, si no me equivoco, fue marzo porque se cumplieron los 60 días. Él dio 60 días a ellos para ver si llegamos a un acuerdo, para empezar negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear. Que de lo que se estaba hablando era bien parecido a lo que había anteriormente, porque cuando él se sale en el 2018 de ese acuerdo, la realidad es que cuando tú vienes a ver en la práctica, se salió simplemente porque eso lo negoció Obama. Porque la mayoría de las quejas que él tenía contra el acuerdo, pues eran quejas que Irán estaba cumpliendo. Lo demás que tú te estés quejando, que es que el acuerdo no cumple con limitar los misiles balísticos de Irán, pues es que no hay una cláusula, pues no se negoció, pues, y ese acuerdo no... Más que yo creo que él criticó incluso el acuerdo cuando salió, ¿verdad? Porque era en esa... O sea, él tenía un coco con Obama siempre, y de hecho el Partido Republicano ya tomó la postura que ese acuerdo estaba mal. Punto. Y quien sea tenía que tumbarlo. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, no era... Era casi instintivo, por eso es que era tan raro escuchar que podía terminar entrando en otro acuerdo que podía ser, si no similar, más leniente que... Y la pregunta que yo te tenía a ti es si en la discusión del tema la teoría se ha cambiado para decir, no, esto fue un montaje para dormirlos por 60 días y después caerle encima. Hay una teoría que se refiere a eso, de que... Hay dos teorías. Hay una teoría de que era un montaje para dormirlo, y también existe una teoría de que Irán lo que estaba haciendo era básicamente extendiendo la cosa para seguir trabajando con su programa nuclear. ¿Qué sucede? Hace como un mes y medio atrás, la Organización Internacional de Energía Atómica rindió un informe donde por primera vez ellos indican que Irán no está cumpliendo, no está en cumplimiento con las regulaciones. No hay un acuerdo como tal vigente, pero aquí lo que sucede es que Irán siempre ha dicho que su programa nuclear es civil para energía. Ellos tienen un problema con Luma también, así que necesitan una planta nuclear para resolverlo. De por sí, la primera planta nuclear en todo Medio Oriente la establecieron ellos. Pero eso después luego se le cayó como el 2007, cuando el principal científico pakistaní de nuclear dijo que él nos ayudó a desarrollar su programa nuclear armamentístico. Él lo reconoció. Hasta el 2007 quedaba la duda de que ¿por qué razón tú sigues enriqueciendo uranio? Estás bien enfocado en esta industria. Y la cosa es que es bien difícil tú disimularlo porque
el uranio que tú utilizas para fines civiles se enriquece hasta un 3%. Para tú llegar a convertirlo en armamento nuclear, tienes que enriquecerlo hasta el 90%. Pero más allá del 3%, más allá que por ser leniente, más allá del 10%, si tú tienes un programa civil, tú no tienes razón alguna para que tú tengas unas reservas de uranio que ya van enriquecidas por el 40, 50. Lo más reciente... Bueno, sin hablar de que si eres un país petrolero, porque estás tan enfocado en material nuclear, o sea, no es... Cuando tienes las principales reservas del planeta. Y no solamente petrolero, de gas natural. Sí. Así que en ese sentido, no es porque seas el más ecologista. Es como Qatar, o sea, Qatar es como que me importa a mí, yo tengo todo el gas del mundo. O sea, exactamente. Pues, ¿qué pasa? Que ya en esta ocasión, pues mencionaron que sí, ya estaba las reservas, además de que las reservas de uranio eran mayores de las que en el acuerdo se suponía que podían tener, y mayores de las que tú razonablemente para una situación civil necesitabas tener. La realidad es que esas reservas también ya estaban enriquecidas en un 60%. Y los expertos decían que si tú las tenías enriquecidas en un 60%, si tú tienes la centrífuga y todo lo demás, son 10 días para llegar al 90%. Y con eso ya tienes una bomba. Con eso ya tienes, exacto, el material de la bomba. Luego de ahí, pues, te toma un tiempo más establecer los misiles, las ojivas y todo eso. Pero si tú has venido trabajando todo eso al mismo tiempo y lo tienes coordinado, una vez tú tengas la bomba, te coge mucho menos tiempo preparar los misiles. Depende a quién le preguntes. La Organización Internacional de Energía Atómica, pues te decía que en 10, 15 días ellos podían tener esa materia así y que con lo que tenían allí, eso le podía dar para preparar alrededor de 5 a 10 bombas. Lo cual es suficiente. Exacto. Israel dice que podían preparar 15. Pero de 10 a 15 bombas nucleares no creo que haya mucha diferencia en cuanto al daño que te puedan causar. ¿Qué pasa? Una vez pasa eso, están en el periodo de negociación. Trump había tratado de meterles presión a ellos. Incluso Trump había movido los bombarderos tácticos, los B-2 y los B-52, los había movido para la isla de Diego García en el Índico, que es una base naval de los Estados Unidos. Y es que salen para llegar a esa área. Exacto, que eso es lo que tú utilizas, porque desde ahí tú puedes llegar hasta Afganistán, puedes llegar hasta Irán. Desde ahí y entonces ya los había movido ahí como una forma de presionar. Como que, mira, tengo los de estos aquí, tengo los bombarderos, tengo todo listo, acepte el acuerdo. Al parecer, incluso se estaba negociando, una de las partes del acuerdo que se le quería negociar era que incluso el uranio le fuera suministrado por un tercer país, que podía ser Rusia. Porque ¿quién lo está sometiendo? ¿Quién lo está proveyendo ahora? No, para que ellos no lo tuvieran que almacenar ellos. Okay. China o Rusia, porque tendría que ser un país de su esfera. Exacto, de su esfera de influencia. Pues tendría que ser o China o Rusia. Pero ellos no estaban dispuestos a eso. Tampoco estaban de acuerdo con... Sí, porque si te lo suministra a otro, te lo suministra a donde tiene que estar. Por eso mismo, yo seguíamos teniendo, por eso mismo que tienen unas reservas demasiado exageradas, que es el punto. Tú no necesitas... Es como la persona que tú vas a la casa y tiene un arsenal tiene 15 AR-15, tiene 4 AK-47, tiene granadas, lanzagranadas, ¿Por qué tú necesitas todo eso? Sí, es como una gente que son preppers. Y hay gente... Yo he visto en YouTube, he visto un par de videos y hay gente que dice... No, yo no soy un prepper. No, yo no creo que es que va a venir un evento apocalíptico. Esto es un hobby. Y tú estás... Ok, loco, pero ¿por qué hay tantos rifles? Ajá. Exactamente. Pues pasaba lo mismo. Pues él no estaba de acuerdo con eso. También tenía problemas con las inspecciones, las inspecciones internacionales a la facilidad. Que ese era otro de los problemas que sí tenía Irán. Aunque cumplía con las inspecciones de la OEA, siempre tenía este problema de que, pues, te decían que hoy no, llegaron los inspectores, pues no, hoy no puedes ir a esta planta. Hoy vamos a esta otra. Entonces, cuando yo te diga, vamos a esta planta de aquí. Y eso siempre se pintaba por una perspicacia de por qué caramba tú quieres. Es en el tiempo en que tú quieres, no cuando los inspectores sean, sino que es porque la planta está sucia, no has barrido, no has mapeado, o es otra cosa o es algo que quieres ocultar. ¿Tú ves un paralelismo entre esto y ese comportamiento y lo que pasó en Irak?
antes de la invasión fue en el 2001. 2003. No, perdón, 2003, exacto. 2001 fue septiembre 11. Porque hay ¿verdad? Comentaristas, personas que son peritos en la materia y hay 2 o 3 que siempre los llevo escuchando ya por 20 y pico de años, así que se mantienen consistentes. Dicen, el problema fue que Saddam quería que pensáramos que tenía ese tipo de armamento, en ese momento era químico y biológico, como un disuasivo a que lo invadieran. Ajá. Y que entonces cuando lo invaden y entonces no están las armas, pues, ¿verdad? Partiendo de la premisa que no se haya sido todo un intento para poder invadirlo por petróleo. Pero si no está en esa pudo onda... haber sido eso? ¿verdad? Exacto. O sea, pero si no está en esa onda, pues dice... No es que él quería que... ¿Tú crees que del lado de Irán, especialmente después de lo de Ucrania y todo lo que está pasando, había una intención de hacer a todo el mundo pensar de que estaban ahí? Lo que sucede Porque como si eso fuera un disuasivo. Lo que sucede es que desde el 2003, que es cuando primeramente se descubre el programa nuclear de ellos en varias ocasiones han estado cerca. En el 2010, lo que pasa es que siempre se ha interrumpido por distintas razones. En el 2010 fue por el virus Stuxnet, que fue el virus que trabajó tanto Israel como Estados Unidos. ¿Cómo que un virus? ¿En las computadoras? Sí. Ah. Ellos desarrollaron un virus, Stuxnet, que iba, como el sistema de ellos no está conectado al internet, ese virus se estableció en unos pendrives específicos que alguien lo puso en el sistema de ellos. Pasaron unos cuantos meses y cuando finalmente decidieron activarlo, el virus lo que hizo fue que las centrífugas de los sistemas empezaron a correr tan rápido hasta que explotaron. Y eso atrasó el programa nuclear de ellos como 3 o 4 años. Mientras tanto, porque destruyeron básicamente una facilidad completa con un virus. Esa fue una forma de hacerlo bastante light. Luego de eso, pues el Mossad no ha sido tan light y pues han decidido pues que la forma más fácil de hacerlo pues es matando los científicos nucleares en pleno Teherán. O sea, algunos que estaban como si fuera esto a Torrey, aquí mismo se paró en una luz. Y como si fuera un sicario en Latinoamérica, se le paró una luz en una motora, lo mató. Otros que han sido asesinados en sus casas. El más reciente fue en el 2020, que ese estuvo brutal porque ese fue con una ametralladora a distancia, manejada como si fuera un juego de video desde Israel, con una ametralladora que estaba en un carro, sabían que el carro iba a pasar por ahí. Y como si fuera un juego de Call of Duty, el que está manejándola con la ametralladora, pues empieza a disparar. Y básicamente es una minigun, que eso atraviesa lo que sea, y pues lo mataron. Por el control remoto. Que es parte también de lo gnarly de todo esto, ¿verdad? Que todo es a distancia. Sí. Y con drones, y los misiles se controlan también en parte por remoto, la dirección y la entrada. O sea, es como... ¿Tuviste... ¿Cuántos años tú tienes, Orlando? Yo, 45. Ok, pues tuviste War Games. Algo así. Es guerra por control remoto. Sí. Eso a mí me friquea. Sí, lo de los drones es bastante... Aunque en este caso, Israel ha probado... he visto varios analistas que mencionan que desde el último atentado que hubo, Ucrania ejecutó en Rusia con unos drones, pues se empezó a decir, no, porque es que los drones, esto es la guerra del futuro. E incluso hay un congresista estadounidense, que si no me recuerdo, de apellido Carrigan, que es un congresista de North Carolina, y es un ex boina verde, que él está obsesionado con los drones. Tú ves todos los posts, él sube hasta los videos cuando él va al Congreso, él está creo que en el Comité de Fuerzas Armadas, él está alarmado por los drones, porque él entiende que Estados Unidos es vulnerable a un ataque con drones baratos, porque estos son drones baratos, Sí. que eso fue lo que pasó en Ucrania. Con un total de no más de 120 mil dólares en drones, bueno, destruiste, Navy. ¿sí? Y en el último ataque destruiste bombarderos nucleares o inhabilitaste bombarderos nucleares que estaban valorados en más de 200 millones, con no más de 120 mil dólares en drones.
Entonces, él menciona eso mismo, que ese tipo de drones, que Estados Unidos es vulnerable a un ataque con ese tipo de drones, los sencillos, los baratos, no los más sofisticados. Y pues también incluso él menciona que China diseñó un mega avión, que es como una especie de, como un jumbo, como un Boeing 747, pero de ellos, que es para cargar drones. Yo he visto videos hechos como son como que conceptuales. Y hay uno que es que el avión está volando, abre las compuertas y empiezan a salir todos los drones. Así. Pues China tiene uno que es así. Ah, ¿de verdad? Sí, eso ahí no es conceptual. Eso sí ha sido diseñado por China. ¿Y lo han usado? No. Siempre tiene... Es conceptual. Exactamente. ¿No? Siempre que te bueno, digo... China nunca tiene una guerra, ¿verdad? Desde desde que los japoneses invadieron y tuvieron su guerra civil, ellos no tienen una guerra. No. Si en algún momento fueran a tener algo, sería por Taiwán. O en India. ¿Cuál es el área que ellos contestan con India? En el Himalaya. En Himalaya. Sí. Pero el problema que tienen es que... Lo que pasa es que China, por más que la gente trata de decir, no, porque los chinos tienen esto, los chinos tienen lo otro, ellos siempre están, igual que los rusos, pero por lo menos los rusos dan más ejemplos, los utilizan en el campo de batalla. Ellos tienen un montón de gadgets, por ejemplo. Desarrollamos este misil hipersónico, pero lo probaste tú, nunca lo has probado. No sabes si realmente hace todo lo que tú dices. Tienen uno que ellos le mencionan que es un misil que ellos desarrollaron supuestamente para hundir los portaaviones, que es específicamente para Estados Unidos. Tú realmente nunca lo has probado en un portaaviones en el agua. Tú lo has probado podrás haberlo probado en el field. Y lo mismo ellos pasa en el sentido de que muchos expertos dicen que ellos, cuando se habla de Taiwán, que siempre dice que ellos van a invadir Taiwán, muchos expertos militares dicen que ellos van a preferir presionarlos económicamente, ahorcarlos económicamente. Los van a sitiar, ¿no? Exacto, pero no van a invadir porque ellos nunca han tenido este tipo de experiencia militar. Y entonces un desembarco es algo que no es algo tan fácil. Que se te pueden dar muchas cosas mal al momento, te puede salir todo mal. Y entonces el problema es que si tú proyectas una imagen, pero si se te cae esa imagen, como le pasó a Rusia, que Rusia por mucho tiempo estuvo proyectando de que era una potencia militar, independientemente de que ahora mismo estén ganando la guerra en Ucrania, el punto es que llevas 2 años y medio. Sí, se supone que tú puedas coger, si tú eres una potencia que puede pelear con los Estados Unidos, por ejemplo, a ese nivel, tú te limpiabas a Ucrania en 2 semanas. Eso es lo que es exacto, y no lo hicieron. Y está par de años después y todavía no has podido cerrar el conflicto. Y no has podido hacer algo que Israel hizo aquí. Nunca has podido establecer superioridad aérea en los cielos ucranianos. Israel ya controla el espacio aéreo totalmente. Por lo menos en Teherán, exacto, sí. Si no, la realidad es que tú lo puedes ver. O sea, porque en el punto es no solamente que los aviones están volando. Yo no estoy ahí, no puedo ver nada. No, pero los videos. Tú puedes ver los videos. Por ejemplo, el otro día había un video de un dron, pero de un dron de vigilancia israelí volando por todo Teherán. No un jet fighter. ¿Cómo tú sabes qué videos confiar y cuáles no? Porque el nivel de propaganda tiene que ser Hay muchas cosas. Sí, no, es malísimo. Yo sigo algunas cuentas que se dedican simplemente a aclarar eso. Ok. Aclararte eso. Entonces, pues ahí yo puedo saber. Hay unos videos que tú los puedes ver y rápidamente sabes que ni siquiera es que son videos viejos. Es que son videos de AI. O de un juego de video. Sí. El otro día, creo que o te están enseñando algo que pasó hace 3 años y dicen, esto fue ahora. Exacto. La embajada de Irán en Venezuela subió una imagen supuestamente de que Irán pudimos derribar un F-35 de Israel. Era un juego de video. Era la cinemática de un juego de video. Y la gente se lo dijo, le pusieron el community note y ellos lo subieron. Pero hay un montón de gente que sigue subiendo. Es igual que yo veo un montón de gente que yo pienso que ellos que genuinamente, ellos genuinamente piensan que Israel está perdiendo la guerra y que le han caído, porque sí, han caído cohetes, han caído misiles. De cada ristra que lanza Irán, por lo menos 2 o 3 caen. Y caen en zonas residenciales. Porque el propósito de Irán en que caigan en zonas residenciales es crear presión política. Exactamente. Es por eso. Es por eso. Y entonces, pero la realidad es que
el que tú veas que salgan 20 misiles en el cielo no quiere decir que los 20 cayeron. Por el contrario, ellos Irán envía 20 misiles para tratar de saturar las defensas aéreas de Israel. Porque siempre, pues, de esos 20 quizás se te cuela uno. Porque ninguno de estos sistemas de defensa antiaérea, por lo bueno que sean, si tú los saturas con muchos misiles al mismo tiempo y muchos drones al mismo tiempo, uno se te va a colar, uno o dos se te van a colar y te va a causar un daño. Pero más allá de causarte el daño, eso cuesta. Cuesta mucho. Vamos a coger una pausa comercial y regresamos ahora porque te quiero hablar de eso, del asunto tecnológico. Porque, nada, contemplando esta situación me he dado cuenta que muchas premisas que yo tenía tienen que ser puestas a prueba. Pero vamos a escuchar el anuncio y regresamos. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we're back. We're back. Corbata de La Tigre, camisa de La Tigre, todo es La Tigre. Orlan, antes de que cogiéramos el break, yo quería preguntarte, de verdad, porque estamos hablando de los drones y esta cuestión. Observando cómo se está desenvolviendo el asunto, yo llegué a algo que he estado pensando es, ¿verdad? Estos asuntos bélicos se discuten públicamente, pero yo creo que no, o pienso que en realidad nosotros, y cuando digo nosotros quiero decir todos los que estamos pues pendientes de las noticias y la política, o la gente que no está pendiente a nada, si tú no eres alguien que es un junkie de estos temas, tú no tienes hoy en día una percepción completa o una perspectiva educada de lo que implica un conflicto militar hoy en día. Porque la tecnología, vamos a decir, después de Afganistán e Irak, yo creo que todo el mundo como que desconectó, o por lo menos la mayoría de la gente en el mundo occidental desconectó, y el mundo militar, ¿verdad?, siguió progresando. Así que es lo que estamos hablando ahorita de China, ¿verdad?, que tiene todas estas cuestiones, pero pues nunca la han usado. Pero a la misma vez es que yo creo que hay muchas cosas que simplemente no se han usado. Porque no está la ocasión. Entonces tú tienes esta confrontación entre dos países que están en guerra, claramente. Pero no es como que están peleando con ejércitos. Están peleando con control remoto. O sea, la tecnología está más allá de lo que nosotros conocemos y por lo cual toda nuestra discusión del tema está limitada por ese desconocimiento. Sí, correcto. Y esto es, en este caso es Israel, que tiene una de las industrias armamentísticas y uno de los ejércitos más modernos y una de las principales industrias armamentísticas del mundo. Pero incluso en el caso de los países más pequeños y más pobres, todo eso ha evolucionado. Porque ya ahora un país pequeño no necesita tener una fuerza aérea. Tú no necesitas comprar aviones, jet fighters, ya sea a Estados Unidos o a Rusia o a China. Un jet fighter que te salgan 25 millones cada uno. Porque tú puedes, con lo que tú compras un jet fighter de 25 millones, tú puedes comprar
Drones. 50 drones a $500,000. Si quieres ser de los de los mejores, o 25 drones de los mejores a $1,000,000. Y todo el mundo desarrolla drones. O sea, uno de los drones que más se venden ahora mismo, entre todos esos mercados, como digo yo, esos países más pequeños, menos desarrollados, con menos presupuesto, son los drones turcos, los Bayraktar. ¿Los turcos hacen drones? Sí. Esa empresa es del yerno del Erdogan. Oh, el yerno del Erdogan. Exacto, sí. Qué cosa, ¿verdad? Que en estos lugares los familiares de los líderes son personas tan inteligentes y capaces. Sí. Y esos drones los ha utilizado Ucrania. En su momento, cuando en el 2020 hubo un conflicto que fue el de Azerbaiyán y Armenia, Azerbaiyán los utilizó. O sea, y esos drones los puede utilizar la mayoría de los países. Tienen unos modelos un poquito más caros, pero tienen unos modelos bastante módicos para los países, para países tercermundistas que no tienen mucho presupuesto. Pero la tecnología nuclear sigue siendo el Holy Grail. Sí, porque es un disuasivo. O sea, una vez, yo me atrevería a decir que hoy en día, y lo vimos con Ucrania, ¿verdad? Cuando cae la Unión Soviética, todos los esfuerzos de statesmanship sobre el tema de Ucrania era cómo conseguimos que esta región entregue los nucleares, los misiles, el armamento nuclear. Pues, ¿cuál es el resultado? Si tú no tienes ese tipo de armamento, tú no tienes soberanía. Tú estás sujeto a esencialmente la tolerancia como 8 países. Sí, pues exacto, porque la realidad del armamento nuclear es el disuasivo. Es que nadie venga con todo y eso, como quiera sean sus conflictos, porque por ejemplo, cada vez que Pakistán e India como pasó hace como un mes y medio, entran en problemas y todo el mundo se asusta porque tú no sabes realmente. La doctrina nuclear de Pakistán es bastante gatillo fácil. Y cuando me refiero a la doctrina nuclear es que cada país, y hay este estudioso, yo descubrí que hay alguien que tú puedes hacer un PhD en este tipo de estudios. ¿Cuáles tipos de estudios? En estudios, no en ciencias, en física para establecer lo nuclear, sino en relaciones internacionales, en el doctrina nuclear, sí. Sí. Lo puedo ver. Sí. Hay una cuenta que yo sigo y lo interesante es que en Twitter que se llama Guillermo Pulido, es español, Will Pulido. Él tiene un PhD en eso. No, y lo interesante es que los países que públicamente tienen esa arma publican sus doctrinas. Sí, exactamente. Para que tú sepas cuándo es que yo le doy al botón. Exactamente. Sí. En términos de dónde estamos ahora, ¿verdad? Llevamos como una semana, menos de una semana, en este... Empezó el jueves por la noche, ¿verdad? Exacto. Ok. Por lo que yo estoy viendo, esencialmente empezaron los ataques. Irán está tratando de responder. Si algo por lo menos tenemos claro es que Irán no tiene la capacidad o no la ha demostrado hasta ahora de poder responder de una manera que haga a Israel pensarlo 2 veces. Han causado sus daños, pero no pueden asustar al enemigo. Si el enemigo está envalentonado, que sería Israel contra los iraníes. Ellos dijeron que iban a entrar para tumbar los bunkers y las facilidades nucleares. Pero aparentemente ellos solos no pueden hacerlo. Necesitan ayuda de los Estados Unidos. Sí. O sea, what's next? O sea, ¿qué es lo que está en el tablero que la audiencia quizás que no está siguiendo las mismas fuentes que tú no podemos percibir? O sea, ¿cuáles son el decision tree que hay ahora mismo? Ok. Según han pasado los días, según han ido pasando los días, cada vez ha ido disminuyendo la cantidad de misiles que Irán envía hacia Israel. Se le están acabando. No tanto los misiles, los expertos piensan que no tanto los misiles, sino los launchers, que son más limitados y que han sido destruidos porque muchos estiman que ellos tienen unas reservas bien grandes de misiles. El problema han sido los launchers, que están un poquito más limitados, y eso fue una de las cosas que también destruyeron y que se han dedicado en los últimos días a bombardear donde ellos saben que están los lugares, porque Israel sabe dónde está cada base. Porque parece que había un general que era espía de los israelíes. Te voy a hacer un chiste.
el expresidente Ahmadinejad, que fue el expresidente, uno de los más... Cuando tú y yo éramos chiquitos, ese era el que todo el mundo veía. Exacto, siempre. el más controversial uno de los más controversiales de Irán. Él en el 2020, 2021, en el 2023 él menciona que en el 2021, esto lo dijo públicamente, hicieron una purga dentro de la Guardia Revolucionaria porque pensaban que había espías del Mossad infiltrados. Entonces ellos tenían una división que era específicamente para encontrar esos espías del Mossad. No me digas que el que dirigía la división era el espía. Era uno de los espías y como 5 más dentro de la división. Esto es como vaina de película, loco. O sea, Y si tú te fijas, como ellos destruyeron las defensas antiaéreas, la razón por la que el primer día pudieron entrar tan fácilmente es porque antes del ataque, el Mossad dentro de Irán estableció almacenes de drones. Con los años fueron llegando, ellos lo iban montando poco a poco y lo iban almacenando. O sea, que tenían fábricas y almacenes porque tenían que ensamblarlos. Y llegó el momento que hicieron lo mismo que hicieron los ucranianos en Rusia. Montaron algunos en unos camiones, llegas hasta cierto punto y los manejas, empiezan a volar y van directamente a los radares y a las defensas antiaéreas. Una vez tú dejas ciego que no tienen radar y no tienen defensas antiaéreas, ahí pudieron entrar los F-35 y los F-16 de Israel y hacer escantes. Pero si ellos no tienen los misiles para poder entrar al espacio subterráneo, las bombas, ¿qué ellos pueden hacer? ¿Qué van a enviar? ¿Paracaidistas para allá? Sería bien difícil porque en esa misma instalación nuclear deben haber... O sea, y si los envía es sabiendo que no vuelven. Exacto, sí, porque en esa instalación nuclear deben haber 500,000, 1,500, 2,000 soldados. ¿Tan grande es? Sí, sí. La instalación que ellos quieren llegar, que es la de Fordo, que es donde se enriquece el uranio, eso está en una montaña, seguro que explican, está en una montaña. Tú estás diciéndome que básicamente debajo de la tierra está Bayamón y Guaynabo y Carolina. Hay 100 metros de concreto armado. Ok. Porque es como una montaña y escogieron la montaña para hacer la instalación en la base de la montaña. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Y entonces ahí adentro tienes como 500,000 soldados. Está muy bien recordado y después de que todo esto empezó, debe estar mucho mejor recordado. Y entonces van a enviar... O sea, si no tienes los misiles... Que me imagino que no es que envía un misil. No es que tienes que convertirse en un cráter. No, realmente no son misiles. Son bombas, lo que se llaman bunker busters. Que cavan hacia adentro. Es una bomba de 14 toneladas, que por eso es que no es que Israel no tenga la bomba, o Estados Unidos le puede dar la bomba. Lo que pasa es que Israel no tiene el avión que puede cargar ese tipo de bombas. Porque Israel tiene muchos jet fighters. Eso requiere un bombardero. Y realmente para ese tipo de bombas, el bombardero que puede llevar son los B-2, que son unos... Son los stealth. Exacto. Exactamente. Que son estos que había... Son la ala negra esta. Exactamente. Y incluso varios expertos mencionan que con una sola no serviría. O sea, que para tú romper esa cantidad necesitarías 2 o 3 que cayeran básicamente cerca y una al lado de la otra. El otro día, el lunes, creo que fue, el lunes, de domingo para lunes, hubo un temblor de 2.5 en la escala Richter cerca de esa instalación. Y eso pensaban que eso fueron bombas que trató de tirar Israel para tratar de romper la instalación. Anda, pues si no tienen las bombas... Para eso es que necesitan Estados Unidos realmente. O sea, no tienen el avión. Lo único que podría hacer es, de alguna manera, tratar de entrar ya con fuerzas militares tradicionales. Uh-huh. Eso va a ser... Y sería una moción básicamente suicida. Es bien difícil. Digo, de que tú puedas intentar. Bueno, vas a tratar de llegar al punto donde puedas detonar una bomba que entonces ya... Pero sería... La única otra alternativa son que Estados Unidos entre, que le está causando problemas a Trump. Sí. Porque tiene una pelea en su coalición. Sí. Eso lo discutiré con Balbino en el BSB, porque eso ya es un asunto político. Sí. Que tengo que decir algo. Cuando Trump subió el Truth diciendo, mira, alguien dile a Tucker Carlson que el que decidió que America First soy yo. Ajá. Points. O sea, le doy puntitos a él. La realidad es que yo no entiendo en qué mundo viven ellos.
Porque tú estás hablando del mismo Trump que en el 2020 envió un dron a matar al general Soleimani, al jefe de la Guardia de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El mismo Trump que desde el... Yo vi un tuit del 2011 donde él dice en Twitter que Irán no puede tener un arma nuclear en el 2011. Y anoche, una de las cuentas de él, que es como de campaña, Rapid Response, subió como 10 videos de él en toda la campaña en el 2024 diciendo, Irán no puede tener un arma nuclear, una bomba nuclear. Que básicamente él estaba diciendo, no, si ustedes no vieron la señal, eso siempre ha estado ahí en la pared. Él puede ser en contra, él puede ser anti-warmonger, puede ser anti-guerra, anti todo lo que tú quieras, pero cuando llegamos a Irán, esa es la línea. Mira, mi teoría de que tú dijiste de qué estaban pensando, ¿verdad? En un mundo, o sea, algo que también me he dado cuenta o que he observado es, en la medida que tú vives bajo una sombría de seguridad como la que viven mucho en Europa occidental y en Estados Unidos, el mundo se simplifica. Y tú puedes ser mucho más absolutista en términos ideológicos, porque la realidad es que pues, nunca va a estar, tus decisiones no están puestas a prueba. Y ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Europa? Cuando Trump ha dicho, mira, yo no voy a seguir defendiendo a la OTAN. Ahora todos se están dando cuenta, la misma Alemania, que quiere establecer nuevamente el servicio militar obligatorio. Y muchos países, porque todos estos países que tenían un bienestar social, ¿en qué se basaba eso? Sí, en que tú no tenías un gasto de defensa. Cuando tú no tienes que gastar en defensa, tú puedes tener bienestar social. Y cuando no tienes que producir los medicamentos que usas, pues puedes tener salud universal, ¿verdad? Exactamente. Pero el asunto ahí es que yo creo que el asunto en la coalición de Trump es que el decir que Trump es que esa coalición es la coalición verdaderamente pacifista. Son los buenos de la película. Y de momento, pues cuando estás sentado en la silla, pues se complica muchísimo la película. Y yo creo que ese es parte del issue de que dentro de esa misma coalición a mucha gente le está rompiendo la burbuja. Sí, porque ellos no son realmente pacifistas. Ellos son aislacionistas. Exacto. China y Rusia están metidos en esto. Rusia mandó a sacar a evacuar a sus ciudadanos. La última vez que Rusia mandó a evacuar a sus ciudadanos fue a finales de noviembre pasado y cayó Siria. Bueno, y Rusia está chavo porque tiene Ucrania. No tiene nada que enviar. Rusia desde hace tiempo está pidiendo, mira, le está diciendo a Irán que llegue a un acuerdo, porque también Rusia se ve afectado porque las fábricas de drones, ellos tienen sus propias fábricas de drones iraníes dentro del territorio ruso, pero dependen de muchos drones que se fabrican en Irán. Y esas fábricas, muchas han sido bombardeadas. ¿Y los chinos? China... los chinos no se meten directamente en el conflicto como tal. Ellos opinan y siempre se quejan, van a la ONU, si tienen que oponerse. Ellos están pendientes de lo que pueda pasar respecto a una de las vertientes que puede complicar la situación, que es que Irán bloquee el estrecho de Hormuz. Y el gas y el petróleo se corta. Exacto, porque ahí viene todo el gas y el petróleo. De hecho, algo que a mí me sorprendió, yo juraba que el viernes yo me iba a levantar y me iba a entrar a mi app de inversiones y que iba a ser un bloodbath. Muchos se sorprendieron porque pensaban que... Y ha subido. Así que yo quiero entender qué es lo que está pasando. Porque Irán originalmente, antes del ataque, había amenazado con que si lo atacaban, pues él iba a bloquear el estrecho de Hormuz. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y el problema que tú tienes es que eso significa que si tú quieres, la forma más fácil de tú amanecer con una coalición de países en tu contra, más allá de Israel, es que tú hagas la bolsa. Exactamente. Porque si tú bloqueas ahí, más allá de que ahí está la quinta flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein, también están los barcos franceses e ingleses que están custodiando esa región, y creo que hasta los chinos también están custodiando esa región. Pues la realidad es que si tú haces eso, o sea,
por ahí pasa 1 de cada 3 buques de petroleros y la gran mayoría de los buques de gas licuado, porque por ahí pasan los que vienen de Qatar. Entonces, si tú haces eso, básicamente alteras a Europa, pero alteras también el flujo de petróleo y de gas natural hacia China. Y ahí no hay... Ellos no comen cuento ahí. No. Exacto. En términos, ¿verdad? Pues decía, ¿verdad? ¿Cuál es una alternativa? O Estados Unidos se mete, quizás simplemente para bombardear el sitio nuclear, esta área. O si no se mete, pues lo único que puede hacer Israel es propiciar un cambio de régimen. Es lo que están tratando de hacer. Para que el régimen nuevo pues tenga más disposición a deshacerse de esas bases subterráneas. Pero a mí, honestamente, eso es lo que me friquea. Porque yo no creo que en Irán hay una sociedad civil que lleva contemplando cómo vamos a mandar aquí. El problema que tienen es que Irán ahora mismo, yo no veo ahora mismo el ambiente para un cambio de régimen. Porque, por ejemplo, en Teherán, a este momento no hay todavía protestas masivas. En parte también es por el miedo, porque sí, la policía secreta sigue estando... En eso ellos son buenos. Exacto. Siguen actuando. Sí hay sus problemas, porque el problema es que Irán es un país grandísimo, pero no es un solo pueblo, no es una sola nación. Están los persas, que son el 60%. Que son los que mandan. Exactamente, son el 60% de ellos. Pero un 20% son azeríes de Azerbaiyán. Tienes un 15% que son los kurdos, que tienen su propia región, la del Kurdistán, y los kurdos siempre están por su cuenta. Sí. Y ya ellos tan pronto olieron sangre, ya ellos se armaron, buscaron sus armas nuevamente, y hicieron un comunicado donde dijeron que ellos apoyan todo esto. Entonces, porque ellos lo que están buscando es que su región es independencia de su región. Entonces, al este, en la frontera con Pakistán, tienes a los baluchis, que son de la región. ¿Los qué? Baluchis. Baluchis. De la región de Baluchistán, que es una región que comparten Irán y Pakistán. Y esa región quiere ser independiente, o sea, quiere quitarle un pedazo a Irán y un pedazo a Pakistán. Y son terroristas y son una milicia y están armados y todo lo demás. Y más allá de eso, tienes a ISIS, Estado Islámico, que también está dentro de Irán, que ha ejecutado atentados ahí. El más reciente fue el año pasado, en el aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, en una actividad pública del régimen, pusieron una bomba. Porque para ISIS, ellos son musulmanes chiitas, y los musulmanes chiitas, para Estado Islámico, los musulmanes chiitas son más herejes incluso que los cristianos o que lo que sea. Pero a mí la parte que me preocupa es, por ejemplo, Irak, Saddam Hussein probablemente tenía un sistema más bruto de cómo mantener u oprimir a sus facciones internas, ¿verdad? Y cuando lo sacan a él... Se forma un caos. De años. Sí, porque es un vacío. Y todavía está corriendo. ¿Qué pasa en Irán? Igual que en Libia. ¿Qué pasa en Irán? Donde el régimen es mucho más efectivo en suprimir esa fuerza, pero lo que significa eso es que si tú sacas esa presión que está manteniendo todo bajo control, pues la salida es mucho más explosiva, ¿verdad? Además que tiene en una región sumamente... Es una región que pega con todo el mundo, ¿verdad? O sea, en términos de frontera. Así que sacándolo, terminamos abriendo la puerta para algo que nadie puede prever. O sea... Yo veo que el mejor escenario, en caso de que cayera el régimen, el mejor escenario que pudiera verse sería un tipo de gobierno parecido al que hay en Pakistán, donde los militares mandan, pero no es aunque son musulmanes, no es un gobierno... Es lo que había en Egipto. Exactamente. Ese sería el mejor escenario que yo viera. Pero existe la situación de que, como te dije, si cae el régimen, créeme que los kurdos van a buscar la forma de independizar su región. En Baluchistán van a tratar de hacer lo mismo.
está el heredero del Shah, que está velando la guira, que desde que explotaron está subiendo ¿Dónde videos. vive él? Yo no sé si entre Londres y Estados Unidos. Ok. Sí, que Él quiere volver. No, y ¿Estará loco? No, tú lo ves que está apoyando al pueblo y todo lo demás. Pero la realidad es que una buena parte de los iraníes en el exilio, la oposición en el exilio, son pro-monarquía. O sea, que no, esta sería una figura de unidad. No va a ser una figura de unidad. O sea, realmente ya aquí pasó, ya pasamos esa etapa. Sí, ya no hay memoria de esa época. Exactamente. Por más que te parezcas a tu papá en el momento en el que fue derrocado y todo eso, pero él está, tú sabes que está velando la guira tratando de ver si mira, a ver si cualquier cosa es como que si necesitan una figura, yo estoy por aquí, yo soy el hijo del Shah. Me llamo igualito porque se llama igual, Reza Pahlavi, igual que su papá. India y Pakistán han hecho algo. Pakistán un día dijo pues que no estaba, obviamente que no está de acuerdo con que Israel está haciendo eso. Es gracioso porque en un momento dado uno de los generales de Irán dijo que no, que Pakistán dijo que si nos atacan con una bomba atómica, ellos atacarán a Israel con una bomba nuclear. Y al rato salió el ministro de Defensa de Pakistán diciendo, nosotros nunca dijimos eso. Que más que nada era verbalmente porque, o sea, Pakistán vino a desarrollar misiles balísticos hace como 2 o 3 años, sí. Y tienen bien poco, no los van a gastar en... Sí, no van a estar en Israel definitivamente. Y como yo le decía a alguien, no lo han usado con India, que son su enemigo principal. Van a usarlo. Ellos reservan eso para los que odian de verdad. ¿Qué debe pasar en los próximos días? ¿Qué tú crees que Yo cada vez... Pues, tengo serias dudas. Todavía no he podido descifrar bien cuál va a ser finalmente la posición de Trump. Aunque lo estoy viendo que poco a poco se va a ver obligado a entrar de alguna manera. Porque el problema es que sí, Israel ha coordinado ciertas cosas con Estados Unidos. Por eso fue que Estados Unidos, el ataque fue el jueves pasado, pero desde el martes de la semana pasada, Estados Unidos estaba evacuando su embajada en Irak, y las otras embajadas, la de Bahrein, la de Kuwait, estaban sacando a los familiares, a todo el mundo que no fuera. ¿Tú sabes que algo venía? Porque hace 2 semanas todos los podcasts estaban hablando sobre el tema. Porque se estaba acercando a los 60 días. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que de por sí los sistemas de defensa antiaéreos de Irán funcionan con la inteligencia de los satélites de Estados Unidos. Así que siempre están coordinados. O sea, sí. Para que funcione... ¿Los de Irán o los de Israel? Los de Israel. Para que funcione la cúpula de hierro, el Iron Dome, para que funcione el Davis Sling y los Arrow, necesitan eso. Porque quien monitorea y quien puede enviar la señal de dónde está el misil son los satélites de Estados Unidos. Uh-huh. Israel no tiene satélites como tal allá, utilizar los de Estados Unidos. Así que existe cierto punto de cooperación. Pero... por lo que yo estoy percibiendo, Israel está cooperando con Estados Unidos. Israel está brindando la información a Estados Unidos, la información necesaria, el mínimo necesario. Hay acciones y Estados Unidos, de cierta manera, también siente como que está bien. No necesito saber tanta información porque si no sé todo, puedo... Sí, pues no lo involucra a ellos. Exactamente. Ya cuando los están involucrando directamente, como pasó estos días, que como surgió el día de ayer, que salió la noticia de que Trump vetó un plan para asesinar al great leader. Exacto, al líder supremo, que realmente, si ese plan existía, es porque Israel sabe dónde está y porque lo podían matar. Y Trump lo ha confirmado tuiteando de que saben dónde está y se lo pueden llevar en cualquier momento. Sí. No, a Trump ayer estuvo brutal cuando dijo que evacúen Teherán. O sea, todo el mundo debería... Una ciudad que tiene más de 12 millones de habitantes y la gente entró en pánico. Porque anoche la gente pensaba, pues ¿será que van a bombardear aquí? Dios mío. Él no sabe el poder que tiene sus tweets en ese sentido. Bueno, yo creo que lo sabe. Sí, también sí. Él lo entiende, exacto. Pero yo entiendo que tarde o temprano, si Netanyahu al final entiende que eliminando al ayatollah lo haría. Él lo haría. Daría la orden.
Y el problema es que si da la orden, yo creo que Trump se vería obligado a apoyarlo. A apoyarlo, así que lo sabía, que lo aprobó, porque de lo contrario, ¿cómo quedaría él? Y tú lo viste un poquito, la noche del ataque original de Israel, Marco Rubio en el Departamento de Estado saca unas comunicaciones diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto, bla, 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 bla. Y el día después, Trump está diciendo, claro que lo sabía, papi, si yo dije que estaba cool. Es más, yo disparé uno. Exactamente. Eso es lo único que le faltó decir. Y creo que hay debate interno de cómo manejar la situación. Y yo creo que Netanyahu se está aprovechando de eso. Que, by the way, no lo he dicho, pero Israel tarde o temprano iba a tomar esa decisión sobre cuándo atacar a Irán por la situación nuclear. Pero la fecha específica también tenía que ver con el hecho de que la coalición de Netanyahu, que lo mantenía en el poder, se estaba desmoronando. Y al próximo día iba a haber una votación en el Knesset que podía disolver el gobierno. El día después. Ajá. Así que puede ser que... ¿Quién diría que la casualidad es que pues vamos a adelantar el ataque? Porque una vez ellos entran en guerra... Sí, hay un rally to the flag. Cierran filas. El mismo Yair Lapid, que es el líder de la oposición, dijo, no, estamos aquí, estamos de acuerdo y estamos todo lo demás. Sí existía que, obviamente, él lo vendió bien, que esta era la ventana... La ventana para poder hacer la situación era esta. Y si no, pues la perdían, pues no iban quizás a tener una misma oportunidad para someter a Irán y acabar con su programa nuclear. Pero quizás la diferencia entre si lo hacían el jueves pasado o si lo hacían esta semana fue eso. Eso, ¿verdad? Cuando tienes un sistema parlamentario, tienes que tomar otras cosas en consideración. ¿Qué es la cosa? Netanyahu se ha mantenido en toda esta situación precisamente por eso, porque lo que está tratando de evitar es que su término se acaba en diciembre, que ahí sí no lo puede extender más. Eso ahí se acabó. Exactamente. Pero es lo que ha tratado de hacer durante todo este último tiempo cuando empieza... ¿Y el caso que él tenía de corrupción? ¿Qué pasó con eso? Es que yo no entiendo bien cómo funciona el sistema allá, porque sé que han habido vistas, porque lo han explicado, pero parece como que hay una vista esporádica, no es como que son días corridos. Exacto. Es como que un día hay una vista, se ve y pues seguimos con todo lo demás. Ok. Y él lo que ha tratado de hacer así es que yo no sé si tendrá que ver que mientras esté en el poder, pues quizás no se puede llevar el juicio completamente por un tiempo... por una semana, 2 semanas completas y tiene que hacerse así esporádicamente porque es la única razonamiento que me viene a mi mente. En términos ya para ir cerrando, partiendo de la premisa de que, vamos a decir, se colapsa el régimen de Irán. ¿Cuáles son, ¿verdad? En la fuente que tú estás leyendo, aparte del Shah y eso, ¿hay algún otro polo de poder fuera, ¿verdad?, de las regiones estas que tú describiste, que está dentro del régimen, pero que de alguna manera u otra pudiera ser una fuerte aglutinadora para... No hay una posición organizada. Por eso es que yo te menciono. Porque te lo digo porque, por ejemplo, ¿te acuerdas el Arab Spring? Ajá. Ok. El Arab Spring termina siendo una gran tragedia porque nadie sabía que el otro polo de poder en esos lugares que estaba suprimido era el Muslim Brotherhood, que eran fuerzas islamistas. Exacto. Hay algo en Irán que quizás no sabemos que está ahí, pero que sería quien de verdad puede tomar la ofensiva. Yo entiendo que sería. Por eso te mencioné que entiendo que son los militares. Solamente. Sí, porque realmente no hay, a diferencia de otros, por ejemplo, en Siria habían 20 facciones diferentes. En Siria al revés. En Siria habían 20 facciones diferentes. Y cada quien jalaba para su lado. En Libia terminamos en una guerra civil y pues hay 2 facciones que todavía siguen peleando. Y hay 2 gobiernos oficiales paralelos. Donde único funcionó la primavera árabe fue en Túnez. Y al año tumbaron el gobierno. Es igual que en Egipto.
Y en Egipto fue pues precisamente por el Muslim Brotherhood. Que por eso es que cuando alguien me pregunta que por qué los egipcios, el gobierno egipcio le tiene cosas a Hamas, que básicamente le huyen como el diablo a la cruz, e hicieron un muro, igual, mejor que el propio muro que hizo Trump para separar a Egipto de Gaza, es precisamente porque Hamas tiene su origen en el Muslim Brotherhood. Y ellos tienen la empresa. Por eso es que ellos no te aceptan a ningún tipo. Bueno, y Jordania es la misma vaina, porque aceptaron refugiados y terminaron una guerra civil. Querían derrocar al rey. Y cuando fueron al Líbano, pasó lo mismo. Ellos hicieron una de las facciones de la guerra civil libanesa y terminaron. Y en aquel momento no era Hamas, era la OLP. Terminó siendo expulsada, terminaron en Túnez. Que mucha gente quizás no entiende por qué razón los palestinos, la gente piensa que los palestinos dentro de los países de Medio Oriente, de los países sunitas y toda esa área, los árabes de esa área, que ellos son merecidos, realmente no lo son. Sí, ellos reciben más cariño de las Ivy Leagues que de sus vecinos. Eso pasa. Y ahora que tú mencionas eso, en estos días hubo un grupo de europeos que querían hacer una marcha desde Egipto para llegar hasta Gaza. Había incluso una parlamentaria de España, de Madrid. Habían varios irlandeses, varios grupos europeos, eran como 20, 30, que ellos querían, como digo yo, era la marcha del White Savior. Llegaron hasta allá y se encontraron con la chocante realidad de que el gobierno egipcio les mandó la fuerza de choque. Le digo, no, tú no vas para allá. No, yo quiero que yo después te voy a enseñar ese video. Había un enfermero irlandés hablándole a los guardias antimotines, con el equipo antimotines egipcios, hablándoles atrás, porque tenía al intérprete hablándoles en árabe, explicándole. Alguien le decía, pero es que ellos están siguiendo órdenes. No, pero yo entiendo eso, pero ustedes no tienen que seguir las órdenes. Ustedes tienen que entender que estamos aquí. O sea, incluso decía Palestine, con la F, como hablaban los árabes, tratando como que yo sé hablar exactamente cómo se dice la palabra. Yo sé farsi, tú sabes. Exactamente. Palestina, yo sé cómo usted lo habla, cómo se pronuncia. Y a mí me da una gracia porque tú veías los ojos de los guardias, era como que... Y era como que, no te puedo entrar a macanazos, porque tengo las cámaras aquí y porque mi superior me dijo, ustedes son europeos, pero si tú fueras egipcio, estarías cogiendo palo. El punto es que le quitaron los pasaportes, lo obligaron y los niños egipcios los asaltaron. En el video se ven, le están quitando todas las cosas, los nenes de 10, 11, 12 años. Y ellos, pero me están quitando. Entonces, después tú ves los videos de ellos explicando, no, estuvimos ahí, el gobierno no nos permitió llegar hasta allá. Y alguien yo veía, o sea, europeos woke se acaban de dar cuenta, se acaban de dar la realidad de que los árabes no piensan igual que ellos. Oye, yo estoy molesto de que el IDF detuvo a Greta Thunberg. La dieron el dejado entrar a la casa. Nos iban a librar de un revolú. ¿Qué fuentes tú sigues? Si alguien en la audiencia está como que interesado en seguir este tema. Mira. Más allá de las noticias. Sí. Yo en YouTube, hay varios... más allá, digo, en Twitter yo sigo diferentes fuentes que tienen que ver, incluso yo tengo varios grupos listas que yo puedo ver que son del área de Medio Oriente, hay otros que tengo que sigo que son de geopolítica y defensa, que pues ahí pues yo veo es más especializado. Pero por ejemplo, en YouTube yo puedo recomendar algunos de los canales que yo puedo recomendar, el canal del profesor Oscar Vara, así mismo se llama, Oscar Vara, o Geopolinómicos, que él es un profesor de economía de la Universidad de Madrid. Okay. Sabe mucho de lo que tiene que ver con... Él ha escrito 2 libros sobre la economía de Rusia. Okay. Así que sabe bastante sobre eso. A veces, si quieren entrarse de una forma más, como digo yo, más llevadera, más fácil para uno poder... hay un canal que se llama Solo Fonseca, que lo hace de una forma bastante graciosa, te toca todo ese tipo de temas. Pero más allá de eso, es lo que yo leo acá.
A veces sigo un grupo que se llama el Orden Mundial, que ellos escriben, es como una revista cibernética, pero estoy en su cuenta en Twitter, y de ahí yo leo varios artículos, porque varios de los que escriben ahí pues son estudiantes de PhD o de grado en cada materia, y por lo general saben del tema que están escribiendo. Y pues básicamente son esos. Y la manera más fácil es seguirte a ti. Exactamente, también, sí. ¿Cuál es tu cuenta? Mr. Tonitas _2 Romano. ¿Cuándo vuelve Grayson? ¿Sabes qué? No quiero decir que quiero hacerlo, porque siempre que le digo a alguien está por llegar, después termino defraudándolo porque me escriben otra vez. Pero está más cerca, digamos que está más cerca que hace 2 semanas. Está más cerca que el programa nuclear de Irán. Exacto. Definitivamente. Orlan, gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Un placer. La realidad es que estos son temas que uno no... Si tú no sigues este tema, te van a pasar 20 años por el frente y no te diste cuenta. Así que te agradezco. Y lo más importante, dejen de estar diciendo el disparate de que el Iron Dome falló, porque el Iron Dome, la cúpula de hierro, no está en funciones ahora mismo para lo que está enviando Irán. Mira, hay gente, macho, hay gente que están... O sea, hay su odio por su propia civilización y el lugar donde viven es tan profundo que ellos no van a estar felices hasta que un jinete de Mongolia lo atraviese y le haga un impalement. Porque es que está fallando. Tú no estás allí. ¿Qué Dios lo te hace opinando sobre el tema? Y viendo videos que muchas veces, como te dije, videos que ni siquiera puedes saber si son reales o no, o si son actuales o no, o si son de ese lugar o no, y opinan. Ahí es loco. Pero la realidad es que si van a opinar, el sistema del Iron Dome no es el que está usándose para detener los misiles de Irán. Ese es el sistema Arrow o el Davis Link. Ese es el Golden Dome que va a poner Trump en Estados Unidos. Trump dice eso y eso es básicamente para el nivel para la cantidad para el tamaño de Estados Unidos. Son un continente entero. Eso es básicamente imposible. Y segundo, a menos que tú pienses que Canadá o México te van a enviar misiles, realmente no necesitas eso porque lo que te envíe Rusia o China, con la distancia que hay, lo vas a poder interceptar con los sistemas Patriot. Bueno, considerando que uno se está enterando de tecnología nueva que no sabe que existe, uno nunca sabe. Orlan, gracias mil por venir. Gracias a ti. Cuídate mucho, papá. Igual. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.